que organizar una clase más, aparte de las que ya tenemos. Ujú. A ver, un momentito. Mm, 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 mm. Ya, cacho. Ya, muy bien. Vamos a comenzar la clase. Tenemos que llevar ya función tubular. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de. ¿Qué es esto? Comportamiento tubular de los diferentes electrolitos. A ver, ya. Chan, chan, chan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esto es. Este es pato. No, pipipi. Este es el lápiz. Ya. Ya. Ponemos aquí función tubular. O mecanismo de transporte tubular también podemos poner. Mecanismo, vamos a hacer una bonita pizarra. Mecanismo de transporte tubular. Tubular. Ya. Bien, como ya habíamos mencionado, ¿no? Inicios de clases, cuando hemos iniciado el rote de fisiología renal, la nefrona como tal tiene dos partes, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la nefrona? El corpúsculo renal y los túbulos renales, ¿no? El corpúsculo renal se dividía en dos. ¿Quién quiere empezar? Sí. Ya, el corpúsculo renal se dividía en dos. Por una parte teníamos al glomérulo y por otra parte teníamos la cápsula de Bowman. Eso ya hemos visto, ya hemos estudiado. Ahora nos corresponde hablar de los túbulos renales. Y los túbulos renales se dividen en diferentes porciones, ya que vamos a ir mencionando en este dibujo de aquí. Vamos a hacer aquí un gráfico. Ah, chan, chan, ah, ya. Ujú, 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 ujú. A ver, un cochito. Vamos a terminar de hacer el dibujo. Ahí está, eso. Bien. Ya, vamos a tratar de hacer lo más bonito posible. Ahora sí, ¿qué partes tiene el túbulo, perdón, los túbulos renales? Van a ver que dependiendo del libro que lean, algunos libros te dividen en muchas partes, ya, en partes bien específicas. Pero en fisiología me interesan las siguientes partes. Por una parte tenemos el túbulo contorneado proximal, ya es una de las porciones. Ponemos aquí, túbulo contorneado proximal. Después tenemos una segunda porción correspondiente al asa de Henle. Ya aquí tenemos el asa de Henle. El asa de Henle se divide en tres porciones. Ya, en algunos libros puede haber más porciones, incluso dependiendo de la nefrona, del tipo de nefrona puede haber más porciones. Pero solo me interesan tres porciones. Ya, se divide en tres. Una rama descendente delgada, una rama ascendente delgada y una porción bien importante, la raj, la rama ascendente gruesa. Ya esas tres porciones no quiero que se olviden. Y aquí lo vamos a pintar. Miren,
rama descendente delgada, la rama ascendente delgada y la rama ascendente gruesa. Estas todas las porciones de la asa de Henle. Van a ir viendo que dependiendo del libro que lean, por ejemplo, en algunos libros te divide primero a la nefrona en túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, ya, después viene el asa de Henle. En algunos libros directamente túbulos proximales, asa de Henle. En algunos libros te menciona túbulo contorneado proximal, rama descendente gruesa, descendente delgada, ascendente delgada, ascendente gruesa. Ya entonces, eso ya depende del libro que lean. Bueno, tampoco es tan importante sobre todas las porciones, porque las porciones más representativas y las más importantes, que más funcionalidad tienen, son estas tres, cuatro que vamos a describir. Uno, como ya hemos descrito, es el túbulo contorneado proximal, que vamos a pintarrajearlo aquí todo esto. Ya, ahí está más o menos por aquí, digamos. Ya, túbulo contorneado proximal. Luego viene el asa de Henle, que hemos visto que se divide en tres porciones importantes. La rama descendente delgada, esa de amarillo. La rama ascendente delgada, eso de celeste. Y la rama ascendente gruesa, esa de azul macista, ¿no? Bien. Después, ¿cuál es otra porción importante de los túbulos renales? De aquí a lo que tenemos que conocer bien. Ojo con esto, muchachos. ¿Ya? Tenemos el túbulo contorneado distal. Vamos a poner aquí. Túbulo contorneado distal. ¿Ya? Ojo con esto. Al túbulo contorneado distal lo vamos a dividir en dos porciones. ¿Ya? Dos porciones. Vamos a decir que es esto. Ya, todo esto es el túbulo contorneado distal. Ya todo esto. Lo dividimos en dos porciones. Una porción proximal y una porción distal. ¿Ya han visto? Lo estamos dividiendo en dos. En el Guyton, si mal no recuerdo, lo divide en porción inicial, porción terminal del túbulo contorneado distal. ¿Ya? Entonces lo dividimos en dos. En un túbulo contorneado distal, su porción inicial o su porción proximal. Vamos a hacer esto más bonito. Porción proximal o también inicial y su porción distal, distal o su porción terminal. Ya así lo dividimos al túbulo contorneado distal. Una porción proximal y una porción distal. ¿Ya? Algunos libros, ¿no? Lo dicen, el distal proximal y el distal distal lo denominan. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Lo vamos a, igual vamos a rayar. Aquí tenemos, miren, la porción proximal de verdecito va a ser esto, digamos. Chan, todo eso, ¿ya? Y la porción distal, el distal distal. Ya, bien importante todo eso. Cuando hablamos del túbulo contorneado distal proximal, la porción proximal, hay dos cosas importantes aquí por si acaso. Ya, hay dos cosas importantes. Ya, miren, por una parte, ¿qué estructura tenemos aquí? Bueno, aquí no está bien representado. Lo vamos a hacer así. Ya. Ah, no sé, así. Chan, chan. ¿Qué estructura tendremos ahí, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Cómo es? El glomérulo, Ya, pero está bien. Pero hablando del túbulo contorneo distal, ¿no? Esta porción que tiene contacto con el glomérulo, como ha dicho este. Bien, Lisette. Aquí tenemos una estructura bien importante, ¿no?
La mácula densa, ¿ya? La mácula densa. Entonces, en el túbulo contorneado distal, en su porción proximal, se encuentra la mácula densa, ¿ya? La mácula densa. Correcto, ¿no? Y además tenemos otra estructura importante, un transportador. Es el transportador sodio-cloro, ¿ya? Sodio-cloro. Más adelante vamos a entender por qué es importante, ya, pero no se olviden eso. Listo, vamos con el distal terminal, o perdón, el distal distal. El túbulo contorneado distal, su porción distal, el distal distal. El distal distal está formado por dos tipos de células. ¿Quién sabe qué tipo de células forman el distal distal? Doctores. Se fueron que es una maratón, se supone que ustedes en teoría saben qué tipo de células está formado, por qué tipo de célula está formado el túbulo contorneado distal, su porción distal. Bueno, aquí se están diciendo los rebeldes, yo les voy a preguntar. Fabiana, gracias Fabiana, ¿quién entra de último? La Salet, ¿cómo es Salet? Cúbicos, ¿no? No, o sea, histológicamente sí, no sé, las cúbicas, ya, pero fisiología, muchacho. ¿Cómo es Salet? ¿Estás en la clase? Sí, sí estoy, no sé, ahorita he llegado. Mm, a ver, Muriel, Noelia. Las células principales e intercaladas. Ya, bien, y bien, Lisset, bien, Lisset. Dos tipos de células, ¿ya? El túbulo contorneado distal, su porción distal, está formado por dos tipos de células. Unas células así, bien bonitas. Ya hay unas células un poquito más raras. Dos tipos de células. Las células principales, principales y las células intercaladas. Bien, intercaladas. Aquí no se olviden, las células intercaladas son de dos tipos. Ya tenemos las intercaladas tipo A y las intercaladas tipo B. Las células intercaladas tienen la función de regular trastornos ácido-base. Y aquí les tengo que explicar necesariamente trastornos ácido-base porque es pregunta de fisiología renal o de fisiología respiratoria. ¿Quién sabe qué tipo de trastornos ácido-base tenemos? Aquí como un pequeño paréntesis, ¿no? Vamos a hacer aquí. A ver, mejor no pregunto, ¿quién sabe? G, no sé quién es G, hay un G ahí. ¿Qué tipo de trastornos ácido base hay o conoces? ¿Mm? La acidosis respiratoria, metabólica, eso. Bien, dos tipos de trastornos, ya tienen que ser un poquito más concretos con las respuestas. Dos tipos de trastornos ácido base, ¿no? Como mencionado, tenemos por una parte una acidosis y por otra parte un estado de alcalosis. ¿Ya? Así se divide los trastornos ácido-base. Dos tipos, acidosis y alcalosis. Y aquí, muchachos, aquí está la clave para que entiendan todo trastornos ácido-base. Eh, Primero, tenemos que conocer que en mi organismo tenemos ácidos y tenemos bases.
El ácido más representativo de mi cuerpo, ponemos aquí, eh, el ácido más representativo de mi organismo es el dióxido de carbono, ¿no? Es el más representativo. Hay diferentes otros tipos de ácidos en mi organismo, los hidrogeniones, por ejemplo, ¿ya? Pero más importante es el CO2. Y la base más representativa en mi organismo es el bicarbonato, ya, el bicarbonato. Entonces, cuando hablamos de acidosis y alcalosis, tienen que entender lo siguiente. En cualquiera de estos dos trastornos, dos posibles situaciones pueden estar pasando, ¿entienden? Dos posibles situaciones. En una acidosis, vamos primero con una acidosis. Dos posibles causas de una acidosis. O un exceso de ácidos, puede ser, ¿no? Un exceso de ácidos que cause una acidosis o una deficiencia de bases, ¿ya? Una deficiencia de bases. Cualquiera de esas dos situaciones puede generar ese trastorno, puede generar una acidosis. Repito, una acidosis puede estar generada o causada por un exceso de ácidos o una deficiencia de bases. Si hablamos de ácidos, ¿qué ácido me importa? El CO2. Y aquí viene otra regla. Cualquier alteración del CO2 siempre va a ser culpa del pulmón, vamos a decirlo, ¿ya? Y cualquier alteración en el bicarbonato va a ser culpa o puede ser culpa del riñón. Entonces aquí vienen sus nombres. Cualquier trastorno ácido-base asociado con alteraciones en el CO2 se lo cataloga como respiratoria. Cualquier alteración relacionada con el bicarbonato se lo cataloga como metabólica. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una acidosis, hay dos tipos de acidosis, respiratoria y metabólica. Si yo hablo de una acidosis por exceso de ácidos, en este caso, ¿cuál ácido? El CO2 es una acidosis de tipo respiratoria, ya, respiratoria. Por otra parte, otra causa de acidosis es una deficiencia de bases, les decía, ¿no? ¿Qué base es la más representativa? El bicarbonato. Ahora, si el bicarbonato está alterado, ¿qué tipo de acidosis va a ser? Una acidosis metabólica, ¿ya? Y aquí los dos tipos de acidosis. La acidosis respiratoria y la acidosis metabólica, ¿ya? Estos son trastornos ácido-bases simples, una acidosis respiratoria metabólica. Hay trastornos dobles, hay trastornos triples incluso, que es más complicado, que al año van a ver. Vamos con la alcalosis, ¿ya? Cuando hablamos de una alcalosis, lo propio, ¿qué tendría que estar sucediendo? O bien tendríamos que tener pocas bases o muchos. Ay, perdón, al revés, ¿ya? En una alcalosis, o bien tendríamos que tener pocos ácidos o muchas bases. Ya, esas son las dos causas de una alcalosis. Pocos ácidos o pocas bases. Pocos ácidos como quién? Como el dióxido de carbono. Y ya saben, si el dióxido de carbono es el responsable, ¿qué tipo de trastorno ácido base es? Es una alcalosis respiratoria. Respiratoria. Por otra parte, si hablamos de exceso de bases que están produciendo una alcalosis, el bicarbonato es el responsable. Por ende, es una alcalosis metabólica.
metabólica. Entiendan esto que hemos explicado así en 5 minutos y hablar de trastornos ácido-base es mucho más sencillo y es más fácil saber llegar a diagnósticos. Entonces aquí tenemos que conocer pues, valores normales de gases y del bicarbonato, ¿ya? Que bueno, si bien eso se lleva en respiratorio, es conocimiento que tenemos que adquirir nomás. Por ejemplo, y también tenemos que conocer el valor normal del pH del organismo, ¿no? El pH del organismo varía en relación al sitio en el cual tú realices la medición. Por ejemplo, no va a ser el mismo el pH que tú vas a tomar en la piel, que el que vas a tomar en el estómago, o en la vagina, o en la boca, ¿ya? O en el estómago, o en el duodeno, o en la sangre. Entonces el pH tiende a variar. Pero si hablamos del pH a nivel de la sangre, el pH oscila entre 7,35 a 7,45. Ese es el pH normal. Un pH por arriba de 7,45 es una alcalosis. Un pH por debajo de 7,35 es una acidosis. Ustedes recuerdan, ¿no? La línea del pH. A la línea del pH. El pH oscila en un rango de 1 a 14, teniendo 1 como lo más ácido y 14 como lo más alcalino. Hay un pH neutro que es de 7, ¿no? El 7 es el pH neutro y mi cuerpo está aquí entre 7,35 y 7,45, ¿no? Está ahí. Es ligeramente alcalino mi cuerpo. Ya. Si se han dado cuenta, ¿cuál es el rango, el margen de error? O sea, ¿cuáles son los rangos tolerables de variación? Solo es uno. O sea, el pH solo puede variar en un valor, en un solo número. El pH oscila alrededor de 7,40 y su rango de variación es 0,5 hacia un lado y al otro. Miren, es muy estrecha la variación. O sea, para ya ser catalogado como trastorno, el margen de error es muy estrecho. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque hay pHs incompatibles ya con la vida. Un pH de 6,9, por ejemplo, ya es incompatible con la vida. Un pH de 7,5, 54 creo que era, o 51, igual es, ya son rangos incompatibles. Sin embargo, en la práctica clínica se ve pHs así bien jodidos, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, trastornos de alcalosis, es muy raro ver, más común son los trastornos de acidosis, ¿ya? Y es bien frecuente en pacientes diabéticos, por ejemplo, que no están haciendo un control, un tratamiento adecuado, que existen, ¿no? Las diabetes, las complicaciones, perdón, las descompensaciones de una diabetes, entre las cuales tenemos, por ejemplo, la cetoacidosis diabética. Un estado de cetoacidosis diabética es terrible. Ya. ¿Cómo diagnostico una cetoacidosis? Presencia de cetonas en sangre, en orina y un pH por debajo de 7,35 o de 7,30. ¿Ya? Eso ya, una acidosis y cetonas, cetoacidosis. Y llegan a tener pH de 6,9, 6,8 hasta 6,7 llegado a ver yo en el estudio de clínicas. Ya hasta 6,7, imagínense, bien acidótico. Y el tratamiento es dar fluidos líquidos, chorros, se les da diferentes soluciones, el lactato fisiológico, ya. Se los sobrehidrata. Obviamente el tratamiento debe ser un poquito más dirigido, pero como es una emergencia, yo asumo que los médicos pues no redirigen tanto el tratamiento en relación al paciente. Ya aplican normas estandarizadas para múltiples pacientes. Y bueno, viven es la cuestión. Ya, la cosa es que viven. Bien, listo.
Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantos mecanismos? Hay tres mecanismos, chicos, que regulan el pH en la sangre. Tres mecanismos. El primero en actuar son los tampones o los llamados buffers o también llamados amortiguadores. ¿Ya? Hay diferentes sistemas amortiguadores. El más importante es el sistema del bicarbonato ácido carbónico. Ya, este es el sistema buffer más importante. Ya, el sistema bicarbonato ácido carbónico. Este sistema se encargan, por ejemplo, de que cuando hay un exceso de ácidos, muchos ácidos, entonces se van combinando ya sea con este o con este para formar para tratar de neutralizar y crear bases, por ejemplo, bases, o viceversa. Si es que hay muchas bases, se combinan para transformar las bases en ácidos. Entonces, ese es el objetivo de estos sistemas de amortiguación, ya es em, tratar de frenar un desequilibrio ácido-base. Si de manera rápida actúan los buffers. No solo son estos sistemas, también está el sistema hay las proteínas, proteinato, ¿ya? Proteínas, hemoglobina, hemoglobinato. La hemoglobina igual es un buffer, un amortiguador, por si acaso. En la orina, en los túbulos renales del sistema de los fósforo-fosfato, ya los fosfatos se encargan de neutralizar pHs muy ácidos o muy alcalinos de orina, pero de orina. Y estos son en la orina, no en la sangre. Y así, hay diferentes tipos de buffers o tampones. El primer sistema en actuar. El segundo sistema en actuar ante trastornos o desequilibrios ácido-bases es el sistema respiratorio. Es el sistema respiratorio de manera bien sencilla. Los pulmoncitos, en este caso los pulmoncitos, van eliminando pues CO2 o pueden generar retención de CO2. Entonces el dióxido de carbono al ser un ácido, pues si es que es una acidosis, eliminamos CO2. Y si es que es una alcalosis, tratamos de retener CO2. ¿Ya? Y el tercer sistema en actuar son los riñones. Ya los riñones, ¿mediante qué células? Las células intercaladas A y B. Y es a lo que vamos. Las células intercaladas tipo A, y vamos a explicar aquí bien detallados, las tipo A actúan en situaciones de acidosis. O sea, las células intercaladas A, ¿cuándo actúan? Cuando mi organismo está en una acidosis. Y las células intercaladas tipo B, ¿cuándo actúan? Cuando mi organismo entra en alcalosis. Ya en alcalosis. Acidosis, alcalosis. ¿Qué hacen? Es la pregunta. ¿Qué hacen mis células tipo A? Si estamos en una acidosis, o sea, estamos en un paciente con acidosis, mis células intercalares, ¿qué tendrán que hacer? Es lógico. En una acidosis, ¿qué hay? Les decía. O exceso de ácidos o deficiencia de bases. Entonces, estas hacen mis intercalares. Si hay muchos ácidos, van a eliminar, aumentan la eliminación de hidrogeniones y aumentan la reabsorción de bicarbonato. Así de simple. ¿Y las intercalares tipo B qué harán? Igual. En una alcalosis, ¿qué hay? O pocos ácidos o muchas bases. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si hay pocos ácidos, aumentan la reabsorción de hidrogeniones. Y si hay muchas bases, aumentan la eliminación o excreción de bicarbonato. Listo. Ya, eso por si acaso es pregunta de parcial. Finalmente, ¿cuáles son las últimas dos porciones de los túbulos renales? Tenemos por una parte, vamos a poner tenemos a los túbulos conectores y túbulos colectores. Los túbulos conectores va a ser esto, digamos. Este va a ser un túbulo conector, miren. Este de aquí.
Ya está, es el túbulo conector. Es lo que va a unir diferentes túbulos contorneados distales, lo van a unir a un túbulo colector. Estos son los que me interesan, ¿no? Los túbulos colectores. Ponemos aquí. Túbulos colectores. Ya. Lo vamos a hacer de color rosadito. ¿Está bien? Túbulos colectores son estos de aquí, estos grandotes que desembocan ¿dónde? En la papila renal, ¿no? Y después ya los cálices menores, mayores, etcétera. Los túbulos colectores se dividen en dos porciones, muchachos. Como son tan grandes, se dividen en una porción cortical, que está en la corteza, cortical, y una porción medular. Y ahí está. Así lo dividimos en dos. Pam, 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 pam. Porción cortical, porción medular. Cada porción tiene una diferente función. ¿Ya? O tienen funciones similares y hay funciones igual, que solo tienen la porción cortical y funciones que solo tienen la porción medular. ¿Ya? A ver, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o duda, doctores. ¿Se ha entendido? ¿Podría volver a explicar del sistema respiratorio cómo actúa en el pH, por favor? Claro que sí, Muriel. Les decía, ¿no? Que tenemos tres sistemas que regulan desequilibrios ácido-base. El primer sistema, los tampones, que ya saben, estos tampones básicamente lo que hacen es tratar de neutralizar si hay un exceso de ácidos o si hay un exceso de bases. El aparato respiratorio, ¿cómo regula el pH? Mediante el CO2. ¿Ya? El CO2 es un ácido, ¿no? Es un ácido. Entonces, si mi cuerpo está, por ejemplo, si yo estoy en una acidosis, mi sistema respiratorio incrementa la frecuencia ventilatoria. ¿Y ahí qué hace? Bota más CO2, bota, elimina ácidos, los saca. Ya en una acidosis es típica, una respiración típica existe. Es la respiración de Kurzmaul, se lo conoce. Ya en una acidosis son respiraciones rápidas y profundas para tratar de botar ácidos, botar CO2. Y en una alcalosis lo contrario, trata de retener CO2 en una alcalosis. Ya trata de retener CO2. Ya trata. La respiración, la frecuencia respiratoria puede bajar. Así trabaja el pulmón. ¿Ya? Botando ácidos o reteniendo ácidos. ¿Cuál ácido? El CO2. ¿Ya murió? Eso. Gracias. Super. Bien, doctores, continuaremos. A ver, ¿qué vamos a hablar ahora? A ver. Mm, Ya, vamos a ir mencionando ciertas cosas importantes, muchachos, que está en el libro de Guyton. Eso no se pregunta de examen a veces. No, coche, me están escribiendo. Dice Eduardo, hasta ahora. Ay, se para. Que ya no di clases, dice a los inscritos. Ya no quieren ayudar. Los rayos. El teclado ya no sirve. Ya. Quieren pagar 50 pesos por hacer un turno de
12 horas están mamando. Me niego a prostituirme, sí. No. Valórense, chicos, no hagan turnos por 50 pesos. Ya. Me tengo que darles clases, si no tuviera que darles clases, podría ir a roncar al hospital, porque en gineco no se hace nada. Aunque a veces distosia, pues, a veces vienen pacientes de todo tipo. Qué bien, ya están mamando. No, ya continuaremos. A ver, ya. Aspectos importantes que te menciona el Gaito, por si acaso. Eh, Uno, la filtración glomerular. Ya, la filtración glomerular y la reabsorción. Y la reabsorción son los fenómenos más importantes, por si acaso. Los más importantes. Ustedes recuerdan, ¿no? Que el proceso de formación de orina consistía en la interacción de tres fenómenos. El primer fenómeno, el primer fenómeno es la filtración. Filtración. La filtración es el primer paso, ¿no? Para la formación de orina. Después habían dos fenómenos más. Uno era el fenómeno de secreción y otro era el fenómeno de reabsorción. ¿Ya? Como tal, teníamos la siguiente fórmula que es clave, muchachos. A veces pregunta de examen, incluso es bien facilita, ¿no? ¿A qué es igual la excreción urinaria? La excreción urinaria es igual a la filtración más la secreción, todo eso menos la reabsorción. Menos la reabsorción. Ya, eso es excreción urinaria. Filtración más secreción menos reabsorción. ¿Cuánto de sangre se filtraba al día? Me voy a preguntar. Robert Canaza, ¿cuánto se filtra? ¿Cuál es la tasa de filtración glomerular? Oye, Robert, Sí, sí, súper. De la filtración glomerular. tasa de filtración glomerular, ¿cuánto es? Eso es normalmente de 180 litros por día. O también puede ser de 125 mililitros, creo que es por minuto. Rangos, muchachos, rangos. Sí, de 100 a 120. ¿Cuánto? Tesoro, chico, te lo voy a dar a Robert. De 80 a 120 ml minuto por cada 1,73 metros cuadrados, ¿no? Eso era. Y recuerden, ¿no? Que había que ajustarlo en relación a la superficie corporal total, eso. Y entonces se filtra, lo que he mencionado, digamos, 120, que equivale a 180 litros por día. De los 180 litros, ¿cuánto orinas? Tu excreción urinaria solamente es de 1 litro, digamos, o 2 litros, en el caso de que hayas tomado harta agua, digamos. No, coche, ¿quién se quiere unir? No hay nadie. Qué miedo. Y bueno.
Ay, ya, 2 litros. Entonces, ¿qué ha pasado? La mayor cantidad, miren, la reabsorción ocupa más del 99%. Ya más del 99, 98% se reabsorbe. ¿Y dónde se reabsorbe? En los túbulos. Entonces hay que pues, tener un conocimiento bueno de qué es lo que pasa a nivel de los túbulos. Ya, la reabsorción tubular comprende diferentes tipos de mecanismos. Hay reabsorciones por mecanismos pasivos, reabsorción por mecanismos activos. Hay la utilización de bombas, de transportadores. Hay sustancias, por ejemplo, pregunta de examen, ¿no? Hay sustancias como, por ejemplo, rayos. Hay sustancias como, por ejemplo, la glucosa y los aminoácidos que se filtran. Ya son sustancias que se filtran. Vamos a poner aquí, que se filtran, pero el 100% de estas sustancias se reabsorbe. Miren, hay sustancias que se filtran, pero el 100% se reabsorbe. O sea, no debería haber en orina. ¿Cuál es el valor normal de glucosa en orina? Armando, Armando. Salet, ¿cuánto de glucosa debería haber en la orina? ¿Cuál es el valor normal de glucosuria? No recuerdo, no recuerdo. Cero, cero. Les he dicho que se reabsorbe el 100%. Si se reabsorbe el 100%, ¿cuántos va a llegar a la orina? Nada. ¿Ya? Entonces es cero. Pero hay situaciones donde, por ejemplo, cuando tú consumes una cierta cantidad de glucosa, mucha glucosa, tus nefronas se saturan. Ya no pueden reabsorber tanta glucosa y empieza a haber una glucosuria, que no necesariamente es patológica. Eso sí, en pacientes diabéticos hay pues glucosuria, ¿ya? Hay glucosuria porque Dios, su glucosa pues, basal oscila 300, 500 o como te marca el glucómetro, ¿no? High, así. High, ¿qué quiere decir? Cuando tu glucómetro te marca high, hola, ¿no? Eh, es que la glicemia está por arriba de 500, ya no puede ser cuantificada. Es terriblemente alta. Em, ya. Ahora justamente quería hablar de eso, ya porque eso suele ser pregunta de examen. Em, Hay lo que se conoce como umbral de la glucosuria, ¿ya? O umbral de la glucosa para la glucosura, algo por ahí se lo conoce, ¿ya? ¿Qué te indica? ¿Cuál es el valor? O sea, ¿cuál es la glicemia? Vamos a ver, ¿qué es glicemia? Es la glucosa en sangre, ¿no? ¿Cuál es el valor de la glicemia para que se empiece a filtrar orina y a eliminar, perdón, glucosa por la orina? ¿Cuánto es más o menos? 180 miligramos por decilitro. Ya, bien. 200. El Guyton dice 200 ya, miligramos sobre decilitro. O sea, cuando mi glucosa en sangre es de 200, ya existe una saturación a nivel renal. O sea, mis riñoncitos ya están siendo saturados. Por ende, ya no reabsorben toda la glucosa y empieza a aparecer glucosuria. Glucosuria, es el umbral para la glucosuria. Em, Uno, es un dato importante, es el umbral de la glucosuria. Así lo denomino yo, umbral de la glucosuria. El punto mínimo en el cual empieza a aparecer glucosa en orina. Ahora, hay otra situación. Hay una situación donde ya mis riñones se saturan completamente. Ya, hay un valor donde ya hay una saturación completa de mis riñones. ¿Ya? ¿Cuál es ese valor de glicemia?
es 375 miligramos por minuto, por si acaso. Ya, ese es el valor máximo de transporte tubular de glucosa. Y obviamente esto se alcanza con glicemias por arriba de 250 miligramos sobre decilitro. Ya, entonces, eh, ya con una carga arriba de 200 es mucho. Y arriba de 250 ya puede existir una saturación de mi sistema de transporte. Ya. Lo máximo que pueden llegar a transportar es esto, 375. O sea, si tenemos ese nivel en sangre, 375, digamos, ya deja de reabsorber y empieza a eliminarse azúcar por orina así de manera abundante. Es por eso que los diabéticos orinan harto y es típico a los diabéticos si les preguntas, ¿va mucho al baño? Toma mucha agua, tiene mucha sed. ¿Qué es lo que pasa con los diabéticos? Los diabéticos pierden agua por la orina porque la glucosa es una sustancia osmóticamente activa, entonces va atrayendo agua, va jalando agua y el paciente se deshidrata. ¿Y qué hace? Bebe. Ahí están las 4 P's, ¿no? La poliuria que genera la polidipsia. ¿Ya? Bien, muy bien, muchachos. ¿Qué otras cositas más son importantes? Nada. Sí. Hay algo que quería explicarles. ¿Dónde está? Em, Esta fórmula, chicos, no se van a olvidar. A veces preguntan y ha costado encontrar la respuesta a esto. Carga tubular, ¿ya? A veces preguntan eso de la carga tubular. La carga tubular hace referencia a cuánto de cierta sustancia llega a ser filtrada y pasa a los túbulos, ¿ya? Em, Hay diferentes tipos de carga y tasas, por si acaso. Hay, por ejemplo, la tasa de filtración, la tasa de excreción, y varía en relación al tipo de sustancia. Aquí vamos a hacer una nefrona chiquitita, ¿bien? Ya. Tenemos, por ejemplo, tasa de filtración, tasa de excreción. Dependiendo de la sustancia, va a tener diferente tasa de filtración y tasa de excreción. Puede que una sustancia tenga una tasa de filtración de, digamos, 90, pero su tasa de excreción solo es 10. ¿Eso qué quiere decir? Que una gran cantidad se ha reabsorbido. O, por otra parte, imagínense que tengo una tasa de filtración de 10 y una tasa de excreción de 90. ¿Qué quiere decir? Que dicha sustancia se está secretando. ¿Ya? Entonces, hay diferentes conceptos que tenemos que ir entendiendo de manera implícita porque te preguntan así. Ahora, cuando hablamos de carga tubular, ¿cuánto de cierta sustancia le llega a los túbulos? Hablamos de gramos por día. ¿Ya? ¿Cuál será la carga tubular de cierta sustancia? ¿Ya? Eso siempre es en gramos día. ¿Cuántos gramos en un día? ¿Cómo se lo calcula? Es difícil, es sencillo. Es tasa de filtración glomerular, que ya saben, tiene que ser en ml minuto, multiplicado por la concentración plasmática de dicha sustancia en miligramos sobre decilitro. ¿Ya? Así es como se calcula la carga tubular de cierta sustancia. Y hay una pregunta de examen parcial que se hace, por ejemplo, que se ha hecho en 2 años seguidos. Te dice, ¿cuál es la carga tubular si la glucosa plasmática es de 100? Te dice, te da el valor. Glucosa plasmática te dice que es de 100 miligramos sobre decilitro. ¿Ya? Y la tasa de filtración glomerular te dice que es de 180 litros por día. La pregunta es, ¿cuál es la carga tubular de dicha sustancia? Tiene que ser expresados en gramos día, obviamente. A ver, ¿cómo resolverían esto, muchachos? Y con eso acabamos la clase de hoy. Primero hay que convertir la tasa de filtración glomerular. Bien, eso hay que convertirlo en
que en ml es minuto. Ahora, ¿cómo sería esto? Puta, yo soy malísimo en conversiones, muchachos. Esto 180 litros día, ¿no? Litros por día. Y aquí hay que hacer las macaниtas, ¿no? Un día. Ahí no, arriba es un día, ¿no? Un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Después del litro. Un litro tiene 1000 ml. Listo. Ahora sí. ¿Cuánto sale todo esto? No sé si lo he hecho bien. Yo soy pésimo con eso, les digo. No sé mi calculadora. Muy bien. 180 por 1000. Y dividido entre 24 por 60. ¿Cuánto sale eso ahora? 125. 125. Sí. 24 por 60. No, no, todo. A ver, 24 por 60. Ya voy a confiar. No sé si lo eché bien. 125 dices, ¿no? Ya. No creo, pero algo hemos hecho mal. A ver. Sí, pues bien, chakras. 125 por 100 miligramos de cilitro por 100. ¿Cuánto sale esto? No tendría que salir 125 por 100. Algo está mal aquí, muchachos. Algo está mal aquí. Ya son las 9. Ya no nos da tiempo para pensar. A ver, vamos a dejar este ejercicio ahí, muchachos. Voy a pensarlo después de la otra clase. Tengo que dar otra clase ahorita. Ya, entonces, ahí está el ejercicio. Vayan craneándolo. La siguiente clase lo resolvemos mejor, ¿ya? La respuesta debería ser 180 gramos día, según el parcial. A veces lo hacen mal también, pero debe estar bien. Hay algo que aquí no me estoy acordando. Hay algo que hay un trucazo aquí que no me estoy acordando cuál es. Carga excretada, carga tubular, gramos, 180 por 100. Gramos día. Ay, no puedes, qué chakra. Ay, ya me he dado cuenta, pero ya no hay tiempo. Pero a ver, piénsenlo. Aquí les dejo los valores. ¿Ya? Entonces, nos vemos, muchachos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gracias. Ya. A ver, porque soy un tipazo, les voy a pasar un link, ya, otro link de la otra clase de sangre al grupo de renal. Ya se van a unir. ¿Ya? Nos vemos en la clase de sangre. Chao. Gracias, Axi. Gracias. Ya.